Dios me los bendiga, familia hermosa. Hermanito, está muy tocón, hermanito, sobando mucha espalda. Dios me los bendiga. Qué linda esta iglesia es una belleza. Vamos al tiempo de la palabra. El Espíritu Santo ha estado con nosotros. ¿Cuántos lo han podido sentir? Él está en esta casa. Dele ese aplauso, dele esa ofrenda de palmas. Él está haciendo cosas gloriosas. Estamos experimentando tiempos de gloria. Cuando empezó este año, el Señor me confirmó en mi corazón de una manera muy sobrenatural que este año era el año del cumplimiento de sus promesas. Y desde el principio yo le decía a mi esposo y le repetía eso. Lo que yo sentía en mi corazón se lo repetía y se lo repetía. Y ahorita mis ojos lo están viendo. Ahorita puedo palpar, dele ese aplauso a Dios. Vea, cuando usted sienta en el corazón, le voy a decir algo. Cuando usted le da un aplauso al Señor, es porque usted tiene la convicción en el corazón de lo que Dios está haciendo, no de lo que está haciendo el hombre, porque nosotros no podemos hacer nada por nadie, pero Dios todo lo puede hacer. Y es impresionante, yo estoy viendo cosas suceder muy impresionantes en las familias. Veo cómo el Señor está restaurando. Veo cómo Dios está moviendo el corazón de su iglesia y cómo está levantando una iglesia con poder, una iglesia con convicción, una iglesia clara en lo que está, una iglesia comprometida, una iglesia que tiene hambre y sed de Dios. Eso es lo que Dios está levantando en esta casa. Y yo quiero darle unas palmas a ustedes por haberse levantado esta mañana. Recíbanlas con todo mi corazón. Le voy a decir por qué. Porque el enemigo no quiere que usted esté aquí. Él no quiere que usted venga a recibir la bendición. Y él todos los domingos le va a querer poner a usted un obstáculo. Y cada servicio, cada miércoles que usted quiera venir a buscar del Señor, algo él le va a poner para que usted no lo haga. Porque a él no le interesa que usted sea bendecido. A él no le interesa que su hogar se restaure. A él no le interesa que usted crezca espiritualmente, porque si usted crece espiritualmente, las tinieblas tienen un enemigo más y a él eso no le interesa. Él quiere ver a los hijos de Dios menguar todos los días, retroceder todos los días, pero yo me glorío en el Señor de ver lo que Dios está haciendo en Sión. Aquí la gente no está menguando, aquí la gente va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén, ¿usted lo cree? Vamos entonces a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias una vez más. Señor, por tu infinito amor, por todo lo que estás haciendo, porque sabemos que tu gracia y tu favor está sobre nosotros. Ese favor tan inmerecido que si nosotros nos pusiéramos a analizar nuestro corazón, nunca alcanzaríamos a merecer todo lo que tú nos das. Pero Señor, por tu amor y por tu bondad, tú te glorificas en esta casa. Hoy te pido, Espíritu Santo, que lo hagas una vez más, como lo haces siempre, porque tu palabra se respalda sola, Señor. Predíquela, quien la predique es tu palabra y el poder está en ella. Es más cortante que espada de doble filo, Señor, y yo lo creo. Yo te pido que hoy hagas esa obra gloriosa que tienes en cada corazón. Padre, que esta palabra cumpla con el propósito por el cual tú la estás enviando. Clamo para que uses mi vida en esta mañana, para que seas tu Espíritu Santo fluyendo a través de mí. Te doy gracias, Dios, por esos corazones receptivos en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas más al Rey de Reyes. Esta mañana me impactaba mucho y siempre lo digo, el Espíritu Santo es uno solo. Y me impactaba mucho cuando estábamos orando en el tiempo de oración de servidores y de intercesión en la mañana, como mi esposo tocaba y hablaba sobre la vida de Saulo de Tarso. Y me impacta porque esa es la palabra que el Señor trae esta mañana. De pronto es una historia que muchos ya conocemos,
Pero déjeme decirle que Dios siempre nos revela cosas nuevas a través de su palabra. Y la palabra que el Señor trae es un encuentro de impacto. Yo quiero que si usted puede, usted tome nota para que así en las casitas de amor usted pueda compartir el tema y lo pueda enriquecer mucho más. Acuérdese que somos discípulos. Nosotros no somos ovejas. Nosotros no somos ovejas, somos discípulos y los discípulos aprendemos, los discípulos somos los que copiamos y los que queremos enriquecernos todos los días a través de la palabra de Jesús. Amén. Así que yo le invito a que si de pronto usted no tiene como costumbre traer una libretica, tráigala, que va a ser de bendición a su vida, para que se integre en una casa de amor. Me voy a tomar un momentito para hablarle de esto. Las casas de amor es un sitio donde usted puede desarrollarse, donde usted puede crecer, donde usted puede escudriñar un poco más la palabra y enriquecerla de una manera especial. A veces no es suficiente con lo que usted se lleva un domingo de acá, porque de pronto hay preguntas en su corazón que usted no las puede hacer, pero en una casa de amor sí las puede hacer. Hay diferentes casas de amor que están con las puertas abiertas para que usted llegue, para que usted forme parte de esta familia, para que usted comparta con ellos y sobre todo para que sea cuidado de una manera especial. Cuando no pertenecemos a una casa de amor, es muy factible que de pronto nos vamos a sentir un poco descuidados. ¿Por qué? Porque la iglesia está creciendo. ¿Ustedes lo pueden ver? Amén. Nos tocó sacar los niños porque si dejamos los niños no tenemos espacio. Estamos orando por ese lugar que Dios tiene para nosotros, porque yo sé que ya lo está preparando. Ya Él lo está ungiendo, Él lo está decorando, Él lo está artesanando para que nosotros lleguemos y ya Él nos esté esperando allí. Yo tengo la convicción de eso. Pero por eso es importante que nosotros pertenezcamos a una casa de amor. Necesitamos tener un pastoreo más cercano. Necesitamos poder tener una familia, un líder que esté pendiente de nosotros. Que si estamos enfermos puedan venir donde nosotros y nos puedan decir, esta persona tiene una necesidad, esta persona está enferma. Así usted se va a sentir mucho más en familia y en casa. Si de pronto no pertenece, se puede acercar a mí o a la pastora, a mi esposo o a cualquier líder de la iglesia para que lo guíe un poquito sobre las casas de amor que hay en el momento. Amén. Vamos entonces a la palabra, un encuentro de impacto. ¿Cuántos han tenido encuentros de impacto? Yo creo que el primer encuentro de impacto que nosotros como que pensamos es con la pareja, ¿cierto? Con el esposo. ¡Ay! Cuando yo lo conocí, ¡ay, Jesús! Yo me acuerdo que mi esposo era, uy, Dios mío, ¿qué es esta mamacita, cierto? Uy, no, esta mamacita me impactó el corazón. Es definitivo, hemos tenido encuentros de impacto en la vida, personas que de pronto han marcado nuestro corazón, personas que han dejado huella en nuestra vida o aún siguen dejando huella. ¿Quieres predicar conmigo? Ven pues. Él es que se predica ahí sentado. Es importante saber que en la palabra hay hombres y mujeres que tuvieron un impacto glorioso con Jesús. Pero el encuentro de Saulo de Tarso fue definitivamente un encuentro impactante. Y quiero que vayamos a Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 22. Si usted tiene su Biblia, muy bueno. Si tiene su teléfono, también. Acuérdense que yo soy milenio, yo no soy de los 70. Eso fue que yo me uní ahí para pues que estuvieran ellos contentos, sí. Pero yo soy milenio, saque su iPod, su teléfono, lo que usted tenga, para que pueda leer la palabra. Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 22 dice: Saulo respirando aún amenazas. Vamos a unirnos con un amén cuando lo tengan listo. Amén. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Me impacta esto porque si no sabía quién era, ¿por qué le dijo Señor? Creo que estaba haciendo un poquito el bobo. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, otra vez, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. O sea que los que iban con él cayeron al piso. Solamente con ver el resplandor cayeron al piso, y el cuento no era con ellos, el cuento era con Saulo, no era con ellos. Pero la gloria de Dios es tan poderosa que así Él lo esté buscando a usted, los que lo están rodeando van a recibir también del Señor. Así ellos en su corazón no quieran, van a recibir del Señor también. Entonces, versículo 8, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada. Diga: quedó ciego. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Mire lo que estaba pasando ya. Estaba orando. Versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Tan rápido, y ya había recibido dones del Espíritu Santo. Tan rápido y ya estaba viendo visiones. Pero acuérdese que no tenía vista, pero tenía ¿qué? Visiones. Versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque, perdón, me salté un versículo, versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Diga: pagar un precio. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento, versículo 18, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo predica en Damasco. Versículo 20, esto está un subtítulo. Versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no era este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. No entendían qué estaba pasando. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Usted sabe cuántas personas están confundidas con ver el cambio suyo? Están asombrados porque están viendo lo que nunca sus ojos pensaron ver. Aún el que está a su lado quizás está asombrado de ver el cambio suyo, de ver cómo usted se levanta los domingos y dice: vamos para la iglesia. Y usted dice: ¿cómo?
De ver como el que no quería ni huevos tibios se para y usted dice, pero momentico, este no era el que no quería, este. ¿Y ahora qué pasó? Un día me dijo una hermana, es que, pastora, vea, le dan unas ganas a mi esposo de ir a la iglesia, que a veces se levanta y ni se baña, sino que ¡pum! Sale y se viste y dice, me voy para la iglesia. Y yo, ¡guau, guau, guau! Bendito sea Dios. Eso se llama avivamiento. Diga, avivamiento. Aquí está pasando cosas grandes y poderosas, muy poderosas. Y déjeme decirle que en Damasco estaban pasando cosas gloriosas. Porque si Saulo de Tarso iba a buscar cristianos a Damasco, era porque había un avivamiento. Él no se iba a ir a donde no había un movimiento espiritual. Algo poderoso tenía que estar pasando en Damasco. Y efectivamente eso era lo que estaba pasando. Los enfermos estaban sanando. Las personas estaban creyendo en ese Jesús que había subido a la cruz del Calvario. Los hombres que caminaron con Jesús estaban regados predicando por toda parte. Aquellos hombres que Él preparó, aquellos hombres que Él equipó, estaban cumpliendo ese propósito por el cual Dios los había llamado. Pero sin embargo, Él tenía la vista puesta sobre muchas personas más que todavía no habían llegado para cumplir ese propósito. Saulo de Tarso era uno de ellos. Saulo de Tarso nunca se imaginó que Jesús tenía la mirada puesta sobre él, porque al contrario, él los perseguía. Al contrario, él era el que un día fue capaz de estar parado ante Esteban, uno de los discípulos de Jesús, cuando fue apedreado por los religiosos, y fue capaz de pararse a mirar. Y sin embargo, no hizo nada, sino que al contrario, se unió a lo que ellos estaban haciendo. Un hombre de Dios, un hombre que sí estaba cumpliendo con el propósito de Dios en la tierra, porque déjenme decirle que Esteban empezó limpiando las mesas. Y me impacta lo que decía mi esposo ahorita. Nosotros no entendemos muchas veces cuando estamos lavando el baño de la iglesia. Y a usted lo pueden ver lavando el baño de la iglesia, pero nunca se imaginan lo que Dios va a hacer con usted. A usted lo pueden ver sirviendo los almuercitos y lo pueden ver parado como un ujier, pero nunca se imaginan el propósito que Dios tiene en su vida, ni lo que Dios está depositando en usted. Lo que pasa es que la unción viene con el servicio. Si usted quiere unción, sirva, sirva. No espere tanto el proceso, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que a nosotros nos encanta decir estoy en un proceso, pero resulta que el proceso se nos hace muy largo y a veces nos quedamos en el proceso. ¿Y cuánto hace que caminas con Cristo? 5 años y no le servís. No, todavía no. ¿Qué está esperando? Si Jesús nos dejó el ejemplo de servicio. Él fue el que nos dejó el mayor ejemplo de servicio. Antes de que Él hiciera lo glorioso que el Padre lo había mandado hacer, el primero sirvió para que le pudieran copiar y para que pudieran creer en Él. Porque cuando usted sirve, usted muestra la unción. Cuando a usted lo ven sirviendo, lo primero que las demás personas dicen, wow, este es un hijo de Dios. Porque le voy a decir algo. A nadie, y seamos honestos, a nadie le va a gustar quedarse hasta las 2 de la tarde, 2:30, esperando que se paren de las mesitas para que se vayan para su casa y yo poder limpiar la cocina. Porque tenemos ocupaciones, porque la familia nos está esperando. Pero usted ve con el amor que lo hacen los servidores de esta casa. ¿Cómo esperan hasta que usted se pare para limpiar el último arrocito que usted dejó en la mesa? Yo creo que eso se merece una ofrenda de palmas para ellos. Perdón con mi garganta que la tengo un poquito afectadita. Verdaderamente este encuentro entre Saulo y Jesús fue un encuentro impactante. Fue algo demasiado glorioso.
Este hombre era uno de los principales fariseos, uno de los que tenía el corazón más torcido. Era un hombre que conocía mucha palabra, era muy conocedor de las escrituras y por eso su posición era una posición de altivez también. Era una posición de su corazón había cogido un daño grande en contra de los cristianos, pero supuestamente él le llamaba un celo por Dios. A veces nosotros nos camuflamos entre el celo por Dios y mentiras, que eso se llama religiosidad. Pero pensamos que es un celo por Dios. No, porque en Cristo hay libertad. En Cristo nosotros no tenemos que estar mirando como los fariseos miraban si los discípulos se habían lavado las manos para poder hacer lo que Jesús les había mandado hacer. Aquí nadie tiene que estar mirando si Lugier ora o no ora, porque eso es problema de él con Dios, allá él con su relación con el Señor. ¿Quiénes somos nosotros para venir a juzgar una relación de alguien con Dios? No lo podemos hacer porque es que en lo secreto cada quien sabe lo que está haciendo con el Señor. El publicano oraba en lo secreto, los fariseos oraban en el público. ¿Y sabe cómo oraban? Señor, yo te clamo que yo nunca sea como este. Y de pronto era peor. ¿Y sabe cuál era la oración del publicano? Padre, yo te ruego que me cambies. Quita toda la podredumbre de mí. Perdona mis pecados. Limpia la escoria de mi corazón. Permíteme agradarte en todo lo que yo haga. Y nadie lo estaba oyendo. Usted ve personas que oran muy elocuentes. La elocuencia no es relación con Dios. Hay gente que es elocuente. Hay gente que es buena, hay gente que se para a hablar y usted le abre boca y usted es wow. Eso no representa nada de lo que es una verdadera relación con Dios. Esto pasaba con los fariseos. Quiero que vayamos a un primer punto sobre este encuentro y fue: Jesús fue el que buscó a Lázaro, a Saulo. Saulo no buscó a Jesús. A veces nosotros pensamos que nosotros somos los que buscamos de Dios. Y cuando de pronto estamos caminando con el Señor, tenemos las palabras y acostumbramos las palabras de voy a buscar de Dios. Ahora sí quiero empezar a buscar de Dios. Ahora sí voy a empezar como a ir a la iglesia y voy a empezar a ir a la casa de amor. Y ahora sí quiero empezar a buscar de Dios. Usted se está engañando a usted mismo, porque es que Dios lo buscó a usted. Dios lo encontró a usted. Si usted está en este lugar, fue porque Dios ya tenía la mirada puesta sobre su vida. Independientemente de lo que usted estuviera haciendo, ya Dios había puesto una señal sobre usted. Ya Dios sabía el propósito que tenía con su vida. Ya Dios sabía que aunque usted estaba haciendo lo malo, usted iba a ser excelente para hacer lo bueno, porque en Cristo esa es la victoria y esa es la ventaja, que entre más buenos somos para lo malo, en Cristo más poderosos somos para lo bueno. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. La mirada de Jesús estaba puesta sobre Saulo. Cuando Saulo estaba viendo apedrear a Esteban, Jesús lo estaba mirando. Ya Jesús estaba ahí pensando, tú no sabes lo que va a pasar contigo. Tú no sabes lo que yo voy a hacer con ese corazón. Tú no sabes ese corazón de piedra, cómo lo voy a llegar a convertir en un corazón de carne. Tú ni siquiera te imaginas. ¿Usted se imaginó algún día que usted se iba a apasionar por el Señor? Yo nunca me lo imaginé, jamás, porque ni me gustaba ir a la iglesia. Yo fui, y yo puedo contar las veces que fui a la iglesia tradicional, y creo que fui a la primera comunión, al bautizo, claramente cuando me bautizaron, la primera comunión, la confirmación y cuando me casé. Dexé, no más. Sí, en Semana Santa. Sí.
y me ponían zapatos nuevos y casi siempre llegaba con ellos tallándome. Entonces el padre era con el sermón y yo con un dolor en los pies que yo no le escuchaba nada. Y cuando íbamos a la iglesia, déjeme decirle que por mi casa había una iglesia y yo siempre me quedaba en la puerta. En la puerta estaban los que vendían los mangos, las empanadas, las crispetas. Y eso era un sollis. Cuando uno iba a la iglesia, eso era una nota. A la iglesia, voy a comer empanadas de la iglesia. Y eran así chiquiticas, así que ni carne. Eso les echaban, yo creo que pura papa. Papa así y de pronto carne. Qué risa. Así chiquiticas. Y usted era feliz. Voy para la iglesia, voy para la iglesia. Mi hermanita le gustaba mucho ir a la iglesia, pero era para ir con el novio. Le fascinaba ir a la iglesia, porque cuando salía de la iglesia se iba a piquearse con el novio. A mí no me gustaba, ir a la iglesia, la verdad no me gustaba. Sí, se volaba, y se volaba es que para misa, no, pues el que la viera, tremenda monja. Le pegaban unas pelas, y ella, pero yo estaba en misa. Para misa, se iba, para piquearse con el novio. A mí no me gustaba ir a la iglesia. Nunca se me pasó por la cabeza que Cristo tenía su mirada puesta sobre mi vida. Jamás yo llegué a pensar que algo tan descompuesto, tan torcido y tan despreciable, Dios lo pudiera voltear y hacer de él un instrumento suyo en esta tierra. Jamás se me llegó a pasar por la mente. A Saulo nunca se le pasó esto. Pero a Jesús sí, porque él sabía el potencial que había en Saulo. Hay un potencial que Dios nos ha dado y usted de pronto piensa que eso es suyo, que es porque usted es así. No, es porque Dios se lo dio. Dice la Biblia que toda buena dádiva viene de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo que usted tenga bueno viene de parte de Dios. Lo que usted sienta como un potencial para hacer cosas buenas, ¿sabe para qué Dios se lo dio? Para que llegue el momento que ese mismo potencial que usted usa para lo secular, usted lo use para el reino y usted se convierta en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Esos son los planes de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Él tenía la mirada puesta sobre usted. ¿Cuántos que estamos en este lugar hemos venido a regañadiente? Le voy a explicar qué quiere decir regañadiente en hebreo. Sin ganas, con pereza. Y la esposa, porque a veces las mujeres somos un poquito más piadosas. Y la esposa, mi amor, ¿vas a ir a la iglesia? Hoy no. No. Andate. Sale uno con esa frustración. ¿A cuánto les ha pasado? ¿A cuántas? Levanten la mano, no le dé pena. Mire, a mi esposo le pasó lo contrario. Mi esposo se levantaba a las 7 de la mañana para la iglesia y yo ya se levantó. Y empezaba, pum, pam, pam. Todo se lo llevaba, pam, para que yo me despertara. Yo más me tapaba. Amor, ¿vas a ir a la iglesia hoy? No sé. Déjame dormir a ver si voy a ir. Déjame dormir. Mire, yo era un ser humano, que por eso es que yo tengo tanta fe en lo que Dios hace en el ser humano. Porque si Dios pudo hacer algo en mí, téngalo por seguro que lo que va a hacer en usted es algo glorioso, glorioso, poderoso. Y por eso lo predico con convicción, porque yo sé quién era yo. Gracias a Dios usted no. Gracias a Dios. Gracias a Dios usted es bueno. Ajá. Mire, él oraba. Yo me despertaba a las 3 de la mañana, algunos ya les he contado, y él imponiéndome manos. Y yo, este es mucho loco.
Era una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Él dice que él veía los demonios en mi cara. En serio, se los cuento a manera de testimonio. Él dice que él podía ver los demonios en mi cara. ¿Y sabe por qué se lo creo? Porque cuando yo rendí mi corazón a Cristo, mi liberación fue más de 3 horas orando por mí para que yo fuera libre. Pero Cristo me liberó. Cristo me liberó. Y le voy a decir algo. No era un demonio, no eran 2, no eran 3, eran legiones. Eran legiones. Porque nosotros abrimos puertas y puertas y puertas y puertas y nunca pensamos, y cuando no conocemos lo espiritual, nosotros no entendemos eso y abrimos y abrimos y abrimos puertas. Nunca fui prostituta, tranquilos. No, ese no era mi debilidad. Mi debilidad no eran los hombres, tranquilos. Tenía otras debilidades. Pecado es pecado, pero pues esa no era el mío, gracias a Dios. De pronto tenía otros, yo no sé si peor. Pecado es pecado, no importa lo que sea, no importa. Hay pecados que se ven, pero hay pecados que no se ven. Pero mientras usted está en lo secreto, con la basura en su mente, Cristo sigue planeando el momento en que va a tener un encuentro impactante con usted. Porque ya eso está en el corazón de Él. Ya eso está en su corazón. Él solamente está esperando el momento. Y déjeme decirle, ya muchos hemos tenido un encuentro impactante. Y déjeme decirle, por eso usted está en este lugar. O si no, no estaría aquí. O si no, estaría durmiendo en su casa. Jesús vino a traer salvación a la tierra. Pero desde el principio Dios ya tenía el plan de salvación, porque ya Él estaba preocupado por traer salvación. Ya Él estaba preocupado por lo que iba a pasar con la humanidad. Ya Él tenía la mirada puesta sobre la humanidad, viendo cómo se perdía y se perdía y se perdía día tras día. Y llega un momento que Él dice, ok, voy a tener que hacer el diluvio. Un diluvio, se acabó. Pero cuando Él pensó en el diluvio, Él vio a Noé. Él tenía la mirada puesta sobre Noé y dice la Biblia que lo halló un hombre fiel. Y como lo halló un hombre fiel, le dijo, ahora tú vas a construir un arca. Y esa arca va a ser para la salvación de tu familia, de toda tu descendencia y aún de todos tus animales. Porque Él ya tenía el plan de salvación. Él fue el que tuvo la iniciativa. Nunca piense que usted lo buscó a Él. Nunca crea. Usted está aquí porque Él tenía la iniciativa de traerlo. Y asimismo como lo trajo, déjeme decirle algo, que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta la venida de Jesucristo. Usted le está quedando hermoso. Yo creo que como iglesia tenemos que ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Usted tiene que darse cuenta lo que Dios está haciendo día tras día en usted. Son cosas muy grandes. Lo que pasa es que a veces parece ser como que no le damos el valor. Ya no grito tanto. ¿Sabe por qué no le damos el valor? Porque no era usted la que se tenía que soportar los gritos, eran otros. Ya no estoy tan peleón. Claro, pues ¿cómo me va a dar cuenta? Si de pronto los demás eran los que se lo soportaban a usted y por gracia y favor se lo soportaron. ¿Sabe por qué? Porque creían en el poder de Dios. El amor que Dios derrama en el corazón de nosotros nos permite ver lo que Él va a hacer con los demás. Entonces a veces uno dice, no, es que esta es muy boba, este es muy bobo, no, yo ya me había ido, no, yo ya lo había dejado. No, ¿sabe por qué? No, porque usted no sabe lo que Dios va a hacer, porque usted ni se imagina lo que Dios puede hacer. Y a veces cuando usted menos piensa, levanta a la persona y se va mucho más alto de lo que usted está. Porque usted ve mujeres orando por los esposos y cuando usted menos piensa, ve el esposo todos los servicios en la iglesia y la esposa por ninguna parte. Y estaba orando por él.
Porque eso pasa, eso sucede. Usted no sabe lo que Dios puede hacer con la persona. Quiero que vamos al otro punto. El impacto con Jesús tumbó a Saulo. Cuando uno se pone a mirar todo el recuento de la palabra desde el principio, uno ve todos estos hombres y mujeres de los cuales Dios tuvo la mirada puesta sobre ellos. Y uno dice, wow, tremendo. Porque yo me pongo a mirar un Moisés, y Moisés, si de pronto alguien se hubiera puesto a mirar a Moisés, habría pensado, en Moisés no puede haber ningún propósito. Porque es que Moisés, siendo judío, se lo llevaron para Egipto y fue criado con los egipcios y fue educado con los egipcios. O sea que Moisés no creció adorando al Dios real. Moisés creció recibiendo todas las instrucciones de los egipcios. Pero sin embargo la mirada de Dios estaba sobre Moisés, y ese era el que iba a sacar el pueblo de Israel. Ese era el que iba a abrir el mar en dos. Ese era el que iba a tener la unción tan poderosa para poder guiar todos esos cabezones. Era Moisés. Usted de pronto piensa, Josué, y Josué, ya Dios tenía la mirada puesta en él. Josué era el que iba a ir a la tierra prometida. Era él, ya Dios lo sabía. De pronto hasta la familia de Josué no, porque la familia suya de pronto no ve nada en usted, pero Dios sí. Dios sí sabe lo que hay en usted. En este encuentro tan poderoso, tan impactante, Saulo se cayó al piso. Y yo quiero que vayamos un poquito a entender lo que es la definición de la palabra impacto. Y dice choque violento de una cosa en movimiento contra otra, especialmente de un proyectil contra un blanco. Huella o efecto producido por este choque. Mire lo que pasó en Saulo y en Jesús. Ese encuentro fue tan impactante porque el choque que hubo fue algo tan glorioso, tan demasiado glorioso. Haga de cuenta cuando un carro se choca, medio se choca, no pasa nada, pero cuando un carro se impacta con el otro, la pintura del uno queda en el otro. Si el carro se chocó un rojo con el blanco, la pintura del blanco queda en el rojo y la pintura del rojo queda en el blanco. Eso pasó con Saulo y con Jesús. La sangre de Jesucristo marcó a Saulo y lo marcó de una manera sobrenatural. Fue tan fuerte el impacto, y por eso es que a veces cuando llegamos a los pies del Señor nos parece fuerte y pensamos que Dios está haciendo cosas fuertes con nosotros. Pensamos que Dios está siendo un poquito duro. Pero Dios a veces te confronta de una manera fuerte, porque Dios necesita sacar lo mejor de ti. Dios necesitaba sacar lo mejor de Saulo, y por eso fue un encuentro tan demasiado glorioso y tan impactante. Él cayó al piso. En las alturas nos cuesta mirar a Jesús. Cuando estamos muy altos, nos cuesta ser impactados por Jesús. De pronto lo podemos ver como le pasó a Zaqueo. Zaqueo se montó a un árbol sicómoro y él podía ver a Jesús. Pero ¿cuál era la intención que tenía Zaqueo cuando se montó a ese árbol? Él dijo, yo me voy a montar porque la multitud no me deja ver a Jesús. Yo quiero ver a Jesús. Pero Zaqueo nunca dijo, yo quiero ser impactado por Jesús. Él se subió al árbol, pero cuando pasó Jesús, igual. Zaqueo no fue el que puso la mirada en Jesús, porque Zaqueo estaba en el árbol, pero Jesús fue el que levantó la mirada y lo vio. Y lo impactante de esto es que cuando lo vio le dijo, bájate de ahí, bájate de ahí. Lo mismo que hizo con Saulo, lo tiró al piso. Porque cuando estamos demasiado altos, no vemos la necesidad de Jesús. Cuando en la vida nos está yendo tan bien y somos profesionales y salimos adelante y hacemos carreras y estudiamos o montamos empresas y vemos cómo la vida nos fluye y nos va bien, no vemos la necesidad de Jesús.
No entendemos que lo necesitamos. Por eso a veces es necesario un encuentro tan impactante que la arrogancia, la altivez, la prepotencia pueda quedar en el piso. La prepotencia muchas veces es lo que no te deja acercarte a Él. Porque pensamos que estamos muy bien. ¿Cuántos pensaban que estaban muy bien? Yo no necesito a Dios, yo estoy bien. ¿Cuántas veces a usted lo invitaban y usted piensa que usted no necesita del Señor? Que usted como está muy bien. Pero analice su vida. Si de pronto nos detenemos un poquito y analizamos cómo está nuestra vida, nos damos cuenta que no está tan bien. Que sí necesitamos a Dios. Cuando Saulo quedó en el piso, hubo algo impactante y fue que él perdió su vista. Y ese es el tercer punto que tengo allí. Él perdió su vista porque era necesario que él mirara su oscuridad. Era necesario que él mirara sus tinieblas. Porque cuando nosotros no estamos caminando con el Señor, todo es normal. Todo lo que nosotros hacemos está bien. El hogar disfuncional está bien. Tomamos licor con los hijos, está bien. Le damos un mal ejemplo a los hijos, eso está bien, esa es la vida. Caminamos por la vida sin Cristo, sin nada, haciendo lo que la mente nos guía a hacer, pero todo está bien. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, eso es una lámpara que penetra tan profundo a nuestro interior que inmediatamente nos permite ver las tinieblas en las que nosotros andamos. Y ahí es donde usted se da cuenta, wow, yo sí estoy muy mal. ¿Qué es esto? O sea, yo no estoy bien para nada. Yo necesito a Dios. Yo necesito que Él haga un cambio en mi vida. Pero tiene que ser cuando llegue ese resplandor a tu vida, cuando hay ese encuentro tan demasiado impactante en tu vida. Y yo no sé qué es lo que está pasando en casa, pero déjeme decirle que hay 50 personas inscritas para el retiro subiendo al monte de Sión. Y a mí eso solamente me deja decir que hay un resplandor en esta casa. Aquí que hay un resplandor de gloria, donde las almas se están impactando con Cristo de una manera tan sobrenatural que tienen hambre y sed de Él. Se despertó una hambre y una sed del Señor y la gente se inscribe sola al retiro. Yo cada que llego a mi escritorio hay un papelito, tal fulano, pam, número de teléfono para el retiro. Otro, sí, otro. Yo digo, wow, Señor. Y antes teníamos que estar detrás de la gente para que se inscribiera, para que fuera. Ahora no. Cuando Jesús se empieza a impactar, tú eres el que entiendes que lo necesitas. Tú eres el que entiendes que es necesario ir a tener un cara a cara con Él, para que Él cambie definitivamente tu vida, como pasó con este varón. El cambio de este hombre fue un cambio radical, completamente radical. Tan radical, tan demasiado radical, que él empezó a dejarse guiar por los demás cuando él nunca lo hacía, porque él era un altivo que nadie le podía decir nada. Pero después de esto él se levanta y lo llevan de la mano hasta su casa. Yo creo que el que veía ese Saulo de Tarso, ese Saulo dejándose guiar de la manito de otro y diciéndole al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Cristo impacta tu vida, esa es la pregunta que tú te haces. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Ya no es más qué es lo que yo quiero, porque durante muchos años ha sido ¿qué quiero yo? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Pero cuando Jesús impacta verdaderamente tu vida, ya la pregunta cambia. Ya es ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Y esa fue la pregunta de él. ¿Qué es lo que tú quieres? Después de ver la luz, como un tercer punto,
Después de ver la luz de Jesús, él vio que estaba en tinieblas, para que les quede registrado. Mire lo que dice Daniel, capítulo 2, versículo 20 al 25. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Esa ceguera de Saulo tenía un propósito. Porque uno se pregunta, pero ¿por qué él se encontró con Jesús? Fue un impacto tan poderoso, pero ¿por qué él quedó ciego? Por eso, porque era necesario que él mismo viera sus tinieblas para que pudiera entender que él necesitaba la mano de Dios sobre su vida. Si Dios no manda a Ananías, él hubiera quedado ciego. Pero Dios envió un hombre para que fuera y impusiese sus manos sobre él y así él pudiera recobrar la vista. El hombre que Dios envió se patració y en un momento cuestionó a Dios. ¿Cómo yo voy a ir allá? Pero es que este hombre no es el que le hace tanto daño, pero es que mira lo que es. Un momento, espérate. Espérate, porque es que tú no estás viendo lo que yo estoy viendo. Y aquí yo le hablo a los consolidadores. Ay, pero es que esa persona fue como tan antipática que medio le tomé los datitos, pero a la fuerza. Eso no me quería dar ni el teléfono. Yo para qué la voy a llamar. Esa persona tan mala clase. Déjeme decirle algo. Cuidado, porque de pronto el Señor le está diciendo: instrumento escogido me es este. Tú haz lo que yo te estoy mandando a hacer. Y los consolidadores de casa son los Ananías de este tiempo, los que están poniendo sus manos sobre aquellas almas que llegan a esta casa para que las escamas caigan de sus ojos. Esos consolidadores son los que están ahí pendientes. Mira, vas a ir a un retiro. Mira, ve a una casa de amor. Mira, tú necesitas esto, porque todo eso es parte de la caída de las escamas. Si usted quiere que las escamas caigan de sus ojos, entre a una escuela del discípulo, vaya a una casa de amor, váyase para un retiro, para que usted recobre la vista. No se conforme con quedarse domingo tras domingo. Dios quiere mucho más que eso. Mucho más que eso. Saulo no se imaginaba lo que Dios quería con él. Él simplemente pensó que ya me encontré con Jesús, me arrepiento y se acabó. No, eso no es así. Porque mire lo que pasa en el capítulo 13 del libro de Hechos. Me impacta mucho lo que hace él. A él lo ungen con un grupo de personas después de que tuvo el encuentro con Jesús, para enviarlo a llevar esa palabra que él ya tenía en el corazón, palabra de arrepentimiento. Y mire lo que pasa. Hechos capítulo 13, versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla, yo lo leo por cuestión de tiempo, hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar-Jesús, porque estaba con él el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Escuche esto. Pero le resistía Elimás, el mago, pues así traducía su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, mire lo que hace este hombre después de que tuvo ese encuentro con Jesús. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Versículo 11. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Oscuridad y tinieblas andando alrededor. Buscaba a quien le condujese de la mano. Él hizo lo que él recibió.
Él se fue y lo primero que él hizo fue que él vio un hombre que se quería presentar como piedra de tropiezo para los que sí querían recibir la palabra. Y él se fue y se le paró y le dijo: un momentico, eso es del diablo. Cuidado con las piedras de tropiezo. A veces hay piedras de tropiezo en el camino y nosotros a veces como pareja podemos ser piedra de tropiezo. Si de pronto tú no estás muy metido con el Señor, tranquilo, deja a la otra persona. Déjala que la otra persona sí lo haga. Porque nosotros podemos empezar a cuestionar. Podemos empezar a impartir nuestra incredulidad en la otra persona. Y dice la Biblia que hay del que sea piedra de tropiezo de alguno de mis pequeñitos. Me impacta lo que hace Saulo de Tarso. Es porque aquí se ve lo que está pasando en la iglesia. Él fue restaurado para restaurar. Él entendió que la restauración que estaba pasando en su vida y lo que Jesús había hecho era el bien para la humanidad. Y por eso viene e impone las manos sobre el otro y le declara ceguera. Queda ciego, porque cuando él quedó ciego fue que pudo ver su maldad, su necesidad de Dios. Y él dijo: este tiene que ver que necesita a Dios. Eso es lo que hace Jesucristo en el corazón del ser humano. Él te restaura, Él te liberta, Él te sana para que tú vayas a hacer la obra. Él viene y hace una obra gloriosa en tu corazón, pero Él necesita que tú te presentes como instrumento en sus manos, porque escogido ya estás. Mírate dónde estás. Mírate dónde estás. Escogidos ya somos. Lo que necesitamos es dar el paso, porque bien lo dijo Jesús en el encuentro con Saulo. Es necesario que éste se dé cuenta cuánto va a tener que padecer por mí. Hay que pagar un precio, iglesia. Hay que pagar un precio, y el precio no puede ser de algunos. Ustedes se imaginan el avivamiento donde toda la iglesia pague el precio que tiene que pagar y nos levantemos como esos discípulos que Jesús quiere en este tiempo. Déjeme decirle que para la iglesia hay una promesa gloriosa, y eso es lo que está pasando ahorita. Yo estoy viendo cómo se cumplen las promesas de parte del Señor, y yo quiero que la leamos para terminar. Isaías 35 del 1 al 7. Dice: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Versículo 2: florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Iglesia, yo quiero que usted escuche esta palabra de parte de Dios. Si usted se siente cansado, si usted se siente débil, reciba esta palabra. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará. Yo no sé si usted cree que eso es lo que está pasando. El cojo saltará. Mire, los oídos de los sordos se abrirán. ¿Usted sabe cuántos tapones espirituales están cayendo de los oídos? Aquellos que tenían sus oídos completamente cerrados a recibir la palabra de Dios, ahorita la están recibiendo.
Y no solamente la están recibiendo, esa palabra se está materializando en nosotros. La estamos poniendo por obra. Eso es lo que está pasando. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Yo no sé si usted tiene unas palmas para el Señor. Cristo está impactando el corazón de la iglesia. El choque está siendo tan fuerte que déjeme decirle que en su corazón ya hay un color rojo que usted no va a poder arrancar de allí, porque la sangre del cordero ya está en su corazón. Ya el impacto se dio, ya el impacto se produjo, ya los Ananías están orando por usted, ya las escamas están cayendo de los ojos, ya los propósitos se están dando, porque ya hay muchos que se están levantando a orar por los demás, y lo que Dios hizo con ellos, ellos lo están haciendo con los demás. Yo no sé si a usted le parece glorioso lo que Dios está haciendo en esta casa. Para mí esto es un Damasco. Déjeme decirle, ese es un Damasco, porque el que venga por esa puerta como iba Saulo de Tarso, con deseos de dañar, con deseos de hacer daño, cuando cruce por esa puerta se va a encontrar con un resplandor tan poderoso, que aunque venga a hacer daño, va a caer rendido a los pies de Cristo, a los pies de Cristo, porque Dios está en esta casa. Yo quiero que escuches esta canción, iglesia. Si me la puedes poner, hijo. Le voy a quitar 3 minutos.